Reflexión 3. Con la Biblia Latinoamericana, edición revisada 2005. Ahora vamos a estudiar acerca de la interacción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere darnos comprensión. El aprendizaje de la palabra de Dios es un aprendizaje progresivo, paulatino, paso a paso, de acuerdo a la capacidad personal. El aprendizaje de los discípulos fue progresivo. De acuerdo a su capacidad, cada uno pudo experimentar el cumplimiento de la acción reveladora del Espíritu Santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice: los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar. Pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Los profetas escribieron acerca de lo que iba a ocurrir con Cristo, con el Mesías, con el Redentor del mundo. Y los profetas querían entender más, querían saber más al respecto. Por sí mismos no podían comprender, pero ellos permitieron ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice aquí el apóstol que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Aquí se refiere a la interacción que hubo entre el Espíritu Santo y los profetas. La mente limitada de los profetas fue capacitada para poder ir comprendiendo acerca de lo que escribían, acerca de lo que se les revelaba. El apóstol aseguró que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, estaba en los profetas y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar. El Espíritu Santo ilustraba a los profetas acerca de lo que iba a experimentar el Señor Jesús, acerca de su vida, cómo iba a ser, cómo iba a vivir, lo que iba a suceder con Él, que iba a morir a favor de la humanidad, pero que también iba a resucitar e iba a ascender, que iba a salir victorioso en el conflicto con las fuerzas del mal en este mundo. El Espíritu Santo iba enseñando paso a paso a los profetas. No les era fácil, no era fácil para la mente de los profetas captar lo que sucedería con Cristo y la gloria que iba a alcanzar. Ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. No sabían en qué tiempo sucedería esto, pero a través de las revelaciones que el Espíritu Santo les iba dando, dice aquí que estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso. No solo los profetas estaban deseosos de comprender más y más acerca del ministerio del Mesías y lo que lograría en nuestro favor, sino que también los ángeles se mantenían en suspenso, estaban expectantes, asombrados con lo que se estaba anunciando acerca del Mesías y lo que iba a alcanzar. Los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar es un tema que tenía en suspenso a los ángeles también. Ellos también estaban queriendo captar lo que implicaría que Cristo viniera a este planeta en rebelión, que siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, viniera a vivir como un humilde bebé en Belén y como un humilde carpintero, como un varón de dolores. Los ángeles estaban a la expectativa
de lo que el Espíritu de Cristo, de lo que el Espíritu Santo les iba revelando a los profetas. Lo que sucede en el plan de salvación también les concierne a los ángeles, también tiene que ver con ellos. Ellos también necesitaban ir avanzando en la comprensión del plan de salvación, en el que era básico que el Señor Jesús pasara por sufrimientos, padeciera, viniera a este mundo a vivir como uno de nosotros, diera su vida por nosotros y como victorioso Redentor resucitara para finalmente llegue el día glorioso en que ya no habrá más pecado ni pecadores y todo vuelva a ser como antes del pecado. Los ángeles habían vivido antes de que se originara el pecado en el universo, y cuando se origina el pecado en Lucifer, algo nuevo ocurrió, algo nuevo sucedió. El conflicto que inició Lucifer en el cielo continuó en este mundo, y los ángeles han estado contemplando con suspenso lo que sucede aquí, lo que sucede en este planeta, lo que sucede con la familia de Adán, y han sido testigos del interés de Dios por esta raza caída. Han sido testigos de la verdadera entrega del Señor Jesucristo por esta raza pecadora. Han sido testigos de la fidelidad del Señor Jesucristo a la ley de Dios. Los ángeles eran testigos de cada paso del Señor Jesús en este mundo, de cada obra, de cada conflicto con el poder del mal, y todo por amor a esta raza rebelde, a la humanidad perdida. Los ángeles fueron testigos de cada paso en la vida de Cristo, y fueron testigos de su vida sin mancha y de su gloriosa resurrección como vencedor, y están siendo testigos de la obra que el Señor Jesús está haciendo ahora en el cielo. La obra de los profetas era de supremo interés, aún para los ángeles. Por eso dijo el apóstol Pedro que los profetas estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso, y que ahora les ha sido anunciado a ustedes por sus evangelizadores, al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en el día de Pentecostés, como refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, la obra de evangelización se fue extendiendo y se unían cada vez más evangelizadores, más proclamadores de lo que tuvo que ver con los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar. Ese era el tema en el primer siglo después de que el Señor Jesús ascendió. El mensaje de la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús fue algo que también llamó poderosamente la atención de cada evangelizador. Cada uno de ellos fue impactado de tal manera que se unió a la obra de publicación, a la obra de predicación de las buenas nuevas de salvación. Y noten que no lo hacían solos. Noten que los evangelizadores no trabajaban solos. Al apóstol Pedro no se le olvidó incluir siempre al Espíritu Santo, porque si bien es cierto que el mensaje llegó a través de los evangelizadores a muchas personas, el apóstol escribió enseguida, al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo. Es la obra conjunta, la obra armoniosa, la interacción, la obra interactiva ahora del Espíritu Santo con los evangelizadores. Es una obra que ocurre al mismo tiempo, porque el Espíritu Santo va dirigiendo a cada quien. Dijo Cristo en el Evangelio de Juan
capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el protector, que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad, que procede del Padre, dará testimonio de mí. Así anunció el Señor Jesús al Espíritu Santo, como el enviado de Dios para dar testimonio de Jesús. El Espíritu Santo es el divino revelador y representante de la deidad. Condescendió a hablarnos a través de los escritores bíblicos que se consagraron a Dios. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. ¿Cómo nos ha llegado el tesoro del conocimiento de la salvación? Nos ha llegado en vasos de barro, refiriéndose a las personas que se han puesto a disposición del Espíritu Santo, que han recibido el conocimiento o el tesoro de las enseñanzas de Cristo para darla a conocer a otros. El apóstol Pablo se consideró a sí mismo como un vaso de barro, como un sencillo vaso de barro. Un vaso de barro en el que a primera vista no pareciera tener en su interior lo más valioso que existe en todo el universo, el tesoro del conocimiento de la voluntad de Dios. Y así como el apóstol Pablo, había otros vasos de barro que estaban trabajando en la obra de evangelización, que eran evangelizadores, llevando el tesoro de la salvación por doquier. El Espíritu Santo ha estado depositando ese tesoro en vasos de barro, en humildes y sencillos instrumentos humanos que interactúan con Él. Y en el transcurso de las edades subsiguientes, el Espíritu de Cristo ha continuado dirigiendo a su iglesia personalmente, así empleando vasos de barro, limpiando los vasos que antes eran usados por el enemigo para hacer ahora vasos consagrados, cuerpos consagrados, mentes consagradas a la obra de la predicación de la palabra de Dios, a la presentación de los temas que deben tenernos también a nosotros en suspenso, queriendo saber más, queriendo saber todo lo que tenga que ver con los sufrimientos de Cristo y con la gloria que iba a alcanzar. El Espíritu Santo quiere hacer de usted un vaso de barro, un portador del tesoro, del mensaje de la salvación, que usted llegue a ser bendecido y de bendición. Como en tiempos pasados, Dios dice en Jeremías capítulo 3, versículo 15, les pondré pastores según mi corazón, que los alimenten con inteligencia y prudencia. Dios obra a través de instrumentos humanos. El Espíritu Santo interactúa con personas, y las personas que viven de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo son considerados por Dios como pastores según su corazón, pastores según el corazón de Dios, que tienen un corazón susceptible a la voluntad de Dios, que no son duros de corazón, que no rechazan la instrucción divina, sino que viven de acuerdo a la voluntad que el Espíritu Santo les indica, les orienta, les da a conocer, y que transmiten,
que alimentan a la gente con inteligencia y prudencia que provienen del Espíritu Santo. Se requiere de inteligencia proveniente del Espíritu de Dios para presentar el tesoro de la salvación. No es fácil presentar los temas que vienen en la palabra de Dios. Solo a través de la ayuda del Espíritu Santo es como podemos estar habilitados en la presentación de la palabra. Nuestra inteligencia debe quedar subordinada a la inteligencia del Espíritu Santo. Es una obra muy solemne hablar a la razón de cada persona. La obra de la predicación del Evangelio debe ser hecha con inteligencia, porque se tratan temas del más alto valor, de intereses eternos, temas que deben ser presentados con inteligencia y prudencia, no solo con inteligencia, sino con prudencia además. Debemos ser prudentes. Como ya dijimos anteriormente, no todas las personas, no todas las mentes captan igual. Se debe ser prudente, ir al paso de cada intelecto. Algunos captan más rápido que otros. Hay algunas mentes que requieren de más tiempo que otras en el estudio, en los estudios de la palabra de Dios. Por eso se ocupa de prudencia. No se puede presentar todo de una vez, sino ir paso a paso, sección por sección, ir avanzando en la temática conforme se va progresando en la comprensión. Es una obra intensa la del Espíritu Santo, la de interactuar con instrumentos humanos, porque somos imperfectos, porque somos limitados, porque estamos afectados por el pecado y nuestra razón, nuestra inteligencia, nuestra capacidad por sí misma no puede con estos temas. Por eso es que se requiere de esa interacción de la que venimos estudiando, de una entrega de nuestro intelecto, de una entrega de nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo, para que Él nos vigorice, para que Él nos renueve, para que Él nos dé las ideas, las palabras, la fuerza al momento de transmitir la palabra de Dios. Debemos ser transmisores que presenten el alimento de la palabra de Dios, tal como es, tal como el Espíritu Santo la enseña. Y solo por el Espíritu Santo es que podemos llegar a ser pastores según el corazón de Dios, que viven de acuerdo a la voluntad divina y que alimentan con inteligencia y prudencia proveniente del Espíritu de Dios, proveniente del Espíritu Santo. Dios siempre ha tenido instrumentos humanos a través de los cuales su pueblo en esta tierra es dirigido. Siempre ha tenido pastores según su corazón. Muchas veces no es según el parecer de las mayorías o de cierta clase de criterio, pero sí según el corazón de Dios. Es un desarrollo que van adquiriendo las personas consideradas por Dios como pastores según su corazón. Van siendo moldeados, van siendo remanufacturados, reformados, hasta llegar a ser vasos de honra, vasos de barro en los que se puede depositar el tesoro de Dios, el mensaje de salvación para presentarlo a las gentes. Cabe destacar que los verdaderos delegados humanos no forzan la conciencia de nadie. No es inteligente ni prudente forzar la conciencia. Por eso no actúan como un poder autocrático, dictador. El Espíritu Santo dirige su iglesia, dirige a su pueblo, dirige a la gente que se pone a su disposición. Si somos vasos de barro usados por el Espíritu Santo, no debemos presumir de infalibilidad,
porque solo el Espíritu Santo es infalible. Dios desea de cada uno de nosotros una obediencia inteligente, basada en la comprensión de la voluntad de Dios que el Espíritu Santo quiere proyectar a nuestro entendimiento, dándonos inclusive el tiempo que necesitemos para ir avanzando de luz en luz, de conocimiento en conocimiento, en la comprensión del plan de salvación. Porque el Espíritu Santo entiende que nuestra mente requiere de un desarrollo, de un progreso, conoce mejor que nosotros cuál es nuestra condición, una condición caída, de la cual nos quiere levantar, de ser rebeldes a la voluntad de Dios, a ser obedientes, de ser indiferentes a los temas de la palabra de Dios, a ser asiduos estudiantes de las Escrituras, a estar en suspenso, así como los ángeles han estado en suspenso a través de los siglos, mirando lo que sucede en este mundo y viendo lo que hace el Señor Jesús ahora en el santuario celestial, después de haber hecho su obra en este mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, comprendiendo lo que usted y yo somos invitados a mirar, a contemplar, a comprender, a estudiar, a valorar por nosotros mismos. Entonces, hay una obra que el instrumento humano es llamado a hacer, ser portador, ser anunciador del mensaje de salvación, pero no imponer el mensaje, sino respetar la decisión de cada quien. Como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, nosotros, dijo el apóstol, nosotros, en cambio, no nos impondremos en forma abusiva, pues respetaremos la medida que nos fijó Dios, que todo lo mide bien, al hacernos llegar hasta ustedes. Esa es la forma del verdadero acercamiento que debemos tener como evangelizadores, como presentadores de la palabra de Dios. Cada quien es responsable de sus decisiones. Debe quedar claro que el mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación. El mensaje del Evangelio requiere ser presentado con inteligencia y con prudencia, porque de su aceptación o rechazo depende la salvación eterna de cada persona. Es un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Y ningún ser humano debemos obligar a alguien a aceptar el mensaje de salvación. Debemos dejar que la persona interactúe con el Espíritu Santo. Si la persona desea, si la persona decide, si la persona acepta, va a interactuar con el Espíritu Santo, le va a pedir al Espíritu Santo que guíe su entendimiento, que guíe su pensamiento, que le ayude a comprender los temas que se están tratando, y el Espíritu Santo le hará sentir la necesidad de depender de Él, y sin duda le ha de responder, le responderá y lo conducirá a fuentes de agua viva, a pastos verdes, la alimentará, le ayudará a tener la convicción que desea tener, le ayudará a entender los temas espirituales. Esa es su obra. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 13 al 15, lo siguiente: hablamos pues de esto, no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías,
y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. Noten allí el ministerio activo del Espíritu Santo mencionado por el apóstol Pablo. Nos enseña para dirigirnos a otras personas. Debemos hablar con los términos que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. El Espíritu Santo quiere ayudarnos a ser espirituales, que sea para nosotros un gozo, un deleite constante meditar en los temas de la palabra de Dios, reflexionar en las enseñanzas de Cristo que el Espíritu Santo revela a nuestro entendimiento. Dice en el versículo 14, el que se queda al nivel de la psicología, o sea, el que no permite que el Espíritu Santo le capacite para comprender las cosas espirituales, el que se queda a nivel de la psicología o de la sabiduría humana, no acepta las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña muchas cosas que no están de acuerdo con los criterios humanos. Para esos criterios humanos, para ese nivel de la psicología que no acepta las cosas del Espíritu Santo, para el que se queda en ese nivel, dice aquí, para él son tonterías. No puede creer que sea así y no las puede apreciar. No las puede apreciar en su verdadero valor. Cuando decimos que el mensaje de salvación tiene implicaciones de salvación o perdición eterna, no lo aprecia de ese modo. No le da la importancia que realmente tiene el mensaje de salvación. ¿Por qué? El apóstol explicó, pues se necesita una experiencia espiritual. Esa experiencia espiritual debe ser individual, porque el Espíritu Santo le quiere hablar a usted personalmente, se quiere revelar a usted, a su entendimiento, porque el Espíritu Santo quiere interactuar con usted personalmente, así como quiere interactuar conmigo. Y si es el mismo Espíritu, nuestra experiencia espiritual va a concordar. El Espíritu Santo nos enseña realidades, y esas realidades debemos expresarlas siendo espirituales, siendo obedientes a la voluntad de Dios, para que el Espíritu Santo pueda obrar a través de nosotros y de ese modo podamos también transmitir realidades espirituales para quienes son espirituales. La predicación de la palabra no la captan todos, no todos captan la palabra de Dios, no todos aceptan, solamente los que son espirituales valoran como realidades espirituales lo que se expresa, realidades espirituales que enseña el Espíritu Santo. En verdad que estos son temas que requieren de mucha atención, que requieren de una experiencia espiritual profunda, personal y profunda, que debe ser hecha de una manera inteligente y prudente, tanto al presentarla como al recibirla. Debemos ser inteligentes para ir evaluando lo que se nos presenta y debemos ser prudentes en todo caso, solicitando la dirección segura del Espíritu Santo en el estudio del mensaje de salvación. El terreno seguro es la palabra de Dios. Lo que está de acuerdo con la palabra de Dios es lo que debe aceptarse. Si bien tenemos una obra que hacer como instrumentos humanos, hay un límite que no debemos pasar: la libertad de elección de cada quien. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, dijo el Señor Jesucristo: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré
en el último día. El Padre Celestial nos atrae hacia Jesús. Por lo que hemos venido estudiando, esa atracción se hace a través de la obra del Espíritu Santo. El Padre Celestial, a través del ministerio del Espíritu Santo, nos atrae hacia Jesús. Esto es algo que otra vez trae a colación el ministerio activo del Espíritu Santo. Atrae a la persona, quiere atraer nuestra atención hacia Jesús. Por eso dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14, que el Espíritu Santo tomará de lo mío, dijo Él, para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. El Espíritu Santo glorifica a Jesús y nos guía a glorificar a Jesús. Que nuestra vida constante sea una glorificación al Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, dijo el Señor Jesús: cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Por eso es a través de la obra del Espíritu Santo que el Padre nos atrae hacia Jesús. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús, glorifica a Jesús, atrae hacia Jesús a toda persona. Por eso nadie puede ir a Jesús si no es atraído por el Padre Celestial a través de la bendita obra del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús promete en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, al que fue a Él por la atracción del Padre Celestial a través del ministerio del Espíritu Santo, que será resucitado en el último día, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, cuando haya terminado su obra de intercesión en el santuario celestial. Entonces vendrá por segunda vez y resucitará a todos aquellos que han sido atraídos hacia Él y que entregaron su vida, que lo aceptaron a Él como su Salvador personal y que permitieron ser dirigidos diariamente por el Espíritu Santo. Para ellos es la promesa de que serán resucitados en el último día, que será a la segunda venida del Señor Jesucristo. El Padre Eterno, a través del Espíritu Santo, te está atrayendo a ti que estás estudiando estos pasajes bíblicos. El Espíritu Santo ha venido a los fieles creyentes de Dios en todas las épocas, y nosotros en esta generación no debemos ser la excepción. Si sentimos la necesidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él inmediatamente acudirá en nuestro auxilio. La deidad está en completo acuerdo en que sea el Espíritu Santo quien venga a nosotros. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu Santo quiere permanecer siempre con nosotros. Sienta el deseo de esa compañía, sienta el deseo de estar bajo el cuidado del divino protector. También en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, el Señor Jesús dijo: pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy, y es para enviárselo. Era conveniente que el Señor Jesús se fuera. Jesús no está aquí, debía irse al cielo, pero quedaría en este mundo el protector,
el Espíritu Santo, el enviado de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, acompañando a los discípulos, dirigiendo a su iglesia, atrayendo a todas las personas a través de todos los siglos, hasta que venga el Señor Jesucristo por segunda vez. La obra del Espíritu Santo es una obra intensamente activa y es una obra que desea manifestar en usted, que usted sea un vaso de barro puesto al servicio en la proclamación del mensaje del tesoro de la salvación, que es el mensaje que se encuentra en la palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere atraer su mente a las Escrituras, su total atención al estudio de la palabra de Dios, de tal manera que llega a estudiar con tanta intensidad los escritos de los profetas y apóstoles, con el intenso suspenso, como estudian el plan de salvación aún los ángeles. Que Dios le bendiga. Este es un estudio del Ministerio ILC, Ministerio de Estudio Adventista del Séptimo Día. Correo electrónico estudioasd@msn.com.